Muchas gracias, Betty, por las palabras. Bueno, la persona que me antecedió también pertenece a la misma agrupación que pertenezco yo, que es Ofensiva PEX, igual que Jorge, igual que otras personas que van a venir ahora más adelante. Voy a tocar el tema de historia y de qué cosa es lo que puede pasar, muy independientemente de que hoy día se ha firmado un pacto de caballero del congresista electo Jorge Castillo, pero vamos a suponer que no suceda, entonces tengo otras alternativas que estoy presentando a ustedes. Como les decía yo, ¿por qué es necesario? Aunque ya lo dijo Julia, siempre es bueno recordarlo. Es necesario tener un distrito electoral propio que represente las necesidades que tenemos en cada comunidad, en todas partes del mundo. Las necesidades de Japón no son las mismas de Europa, las necesidades de Europa no son las mismas de Norteamérica, menos de Sudamérica. Pero tenemos algo siempre en común, que somos peruanos y que necesitamos ser representados y tener una voz que lleve, digamos, nuestras demandas ante el Poder Ejecutivo. La siguiente. Los fundamentos los ha dicho Julia, está de más que lo vuelva a repetir, ¿no? Esto ha sido, digamos, como se fue creando este distrito electoral, porque desde el año 2000 se creó una comisión para poder crear el distrito electoral único, y ahí salían los distritos electorales múltiples, las elecciones del distrito electoral múltiple. Por lo tanto, nosotros quedamos fuera de ese distrito electoral múltiple y hasta el año 2006 solamente había 25 distritos electorales. En el 2006, en la etapa 2006 al 2011, se creó el distrito electoral de Lima provincia, que fue a ser el número 26. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué se necesita? Hay algo que es fundamental. Nosotros somos el segundo ingreso al erario nacional con nuestras remesas. Mucha gente dice, sí, pero es plata que tú le mandas a tu familia, es plata que tu familia la gasta, pero esa plata genera un IGB. Este IGB, ¿no?, es el Impuesto General a las Ventas en el Perú, representa actualmente 500 millones de dólares de ingresos por IGB al país. Acá está Gustavo Salvaín, que ha sido ministro de Economía y sabe cuánto de cierto es esa plata que ingresa. No es la plata que yo le mando $100 a mi hermano o a mi papá para que compre chocolates, sino que esos $100 que yo mandé, ¿no?, va a ir a comprar el chocolate o la leche o el colegio y va a generar el pago del impuesto al IGB. Por eso que nosotros estamos aportando, ¿no?, al IGB, ¿no?, los 3 millones de peruanos, aproximadamente 500 millones de dólares al erario nacional. Es el segundo ingreso del erario nacional para poder subsistir las obras que tiene el Perú. ¿Okay? La siguiente, por favor. Anteriormente estaba también lo que ha dicho Julia, que Ecuador tiene y todo. Pero acá es algo que es esta parte acá, la Secretaría de Migrantes del Ecuador y el Distrito de los Colombianos en el Exterior. Es algo que es muy conocido, y no son solamente ellos. Tenemos también en Europa, ¿no?, digamos, los italianos eligen también a sus representantes, los franceses eligen a sus representantes, ¿no?, los croatas eligen a sus representantes, pero a nosotros nos tienen olvidados como siempre. Bueno, sigamos. Aquí hay algo que es importante. Hay un argumento, porque no podemos pedir que todos estén al 100% de acuerdo con las cosas. Hay gente que está en desacuerdo. Hay gente que dice que no se necesita un distrito electoral, que para qué vamos a aumentar, ¿no?, digamos, el erario nacional, más gastos, creando más puestos funcionales para pagarle a un congresista, cuando los cónsules y embajadores podrían hacer el mismo trabajo. Esa es su argumentación de ellos. Válida, por cierto, ¿no? Porque dicen que se quedaría mayor gasto para el erario nacional, y además hay otro que yo estoy totalmente de desacuerdo con esas personas que dicen eso, no sé cómo estarán ustedes, pero dice que el peruano que se fue perdió sus derechos.
Ya se fue entonces que el país de acogida le dé todo lo que ellos han querido buscar, que lo busquen allá. Acá en Estados Unidos, en Canadá, en Italia, en Francia, en España. ¿No? Entonces nosotros dejamos de ser peruanos porque salimos del Perú. La siguiente, Jorge, por favor. Bueno, aquí ya no les voy a repetir lo que ya les dijo Julia, la Constitución, cuáles son los derechos y cuáles son, ¿no? Las obligaciones que tenemos. Pasa a la siguiente, Jorge, por favor. Acá viene la historia. La persona que me decía Julita ha empezado desde el 2011, pero la historia es mucho más atrás. La historia comienza en el 2001, cuando el congresista de ese entonces, Antero Flores Arauz, presenta este proyecto de ley que crea el Distrito Electoral de Peruanos en el extranjero. Ahí se llamaba así, no en el exterior. ¿No? La siguiente, Jorge. En donde el proyecto de ley crea el Distrito Electoral de Peruanos en el extranjero, modificando el segundo párrafo del artículo 21 de la ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, a su vez que fue modificada por ley 271387, en la ley que queda redactada en el texto siguiente. Artículo 21. Los congresistas de la República son elegidos mediante sufragio directo, secreto y obligatorio. La elección de congresistas a que se refiere el artículo 90 de la Constitución Política de Perú se realiza mediante el sistema de distrito electoral múltiple, aplicando el método de la cifra repartidora con doble voto preferencial opcional, excepto en los distritos electorales que se eligen menos de 2 congresistas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque esta cifra repartidora nos daría a los peruanos que estamos en el exterior exactamente 7 curules, porque somos un distrito electoral con la población mayor a la que tiene Junín, la que tiene Cusco, la que tiene Arequipa, ¿no? Con excepción de Lima, que es la que tiene más cantidad, pero lo demás nosotros somos los que tenemos mayor cantidad, ¿no? Claro, entonces ahí fue donde se quedó este es el proyecto de ley que lo presentó en el 2001, perdón, el doctor Antero Flores Arauz. Siguiente, Jorge. En ese mismo año, 2001, se presentaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 proyectos de ley. Todos rechazados. Todos. Por diferentes razones. La última de diciembre 1 de 2005, que lo rechazó el Pleno, en la primera votación se atrasó el número de votos, la consideración de los votos, Flores Arauz y Valdía fue rechazada. ¿Por qué será? Pasemos a la siguiente. En el gobierno del 2006 al 2011 se siguió con la historia de pedir que se creara el Distrito Electoral 27. Aquí tengo que hacer una salvedad. El presidente de la República de ese entonces, del 2006 a 2011, ¿no? Que ustedes saben cómo se llama, presentó 2 veces, ¿no?, proyecto de legislativo para aprobarse el proyecto de ley de creación de distrito electoral especial para los peruanos residentes en el extranjero, ¿no? El presidente de la República, mediante el cual propone modificar el artículo 21 de la ley, eso fue en el 2006, cuando había sido electo. Una de sus promesas de elecciones fue y lo presentó, y lo ha presentado 2 veces consecutivamente, y las 2 veces ha sido rechazado. La siguiente, por favor. Aquí están quienes fueron los parlamentarios que presentaron, ¿no?, los diferentes proyectos de ley, ¿no?, para crear el distrito electoral para todos los peruanos en el exterior. Siguiente. Y aquí están quienes rechazaron, quienes votaron a favor y quienes se abstuvieron de votar. A mí me llama la atención que si el presidente de la República es de un partido político y presenta 2 veces, ¿no?, para que sea aprobado, los congresistas de su bancada, como eran en ese entonces, ¿no?, Javier Vallebriestra, Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, no votaron ni a favor ni en contra, se abstuvieron. Pues según ellos, porque no había un fundamento de base para poder ser aprobado. Entonces, si un presidente presenta un proyecto de ley y no lo aprueban,
ni siquiera sus propios congresistas. ¿Qué esperanzas tenemos? Siguiente, Jorge. Acá viene la promesa electoral del actual presidente de la República, don Ollanta Humala Tazo. Esto está en todas las páginas de YouTube, en donde él, para poder ser elegido en la segunda vuelta, se compromete y lanza un video en donde ofrece todas estas cosas, ¿no? 5 cosas para poder ganar el voto de los 8. En ese entonces, en el 2012, eran unos 750.000 electores hábiles. Siguiente. La ley de retorno es la única que él ha podido modificar en parte, pero tampoco está completa de esa ley de retorno. Siguiente. ¿Y quién se ha cumplido los 5 años? Nada. Seguimos, ¿no?, en nada. Todos, las asociaciones diferentes de acá de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, hemos invitado durante los 5 años congresistas de todas las bancadas. Nos han firmado pactos de caballeros, como el que acaba de firmar el señor Jorge del Castillo para el 2016 para adelante. Y al final no han aprobado absolutamente nada. Como dijo Julia, está para el voto al pleno, pero para el voto al pleno está exactamente hace un año. Y ellos terminan en julio, y si no se adopta, como ha propuesto Julia, para que un congresista lo adopte, pasará otra vez a dormir el sueño de los justos y tendremos que comenzar todo el trabajo de nuevo, a presentar el proyecto de ley, que pase a las comisiones, que las comisiones lo dictaminen favorable y que hagan todas las consultas de caso. Entonces pasarán 5 años más y en el 2021 no tendremos absolutamente nada de nuevo. Siguiente, Jorge, por favor. Bueno, esto es lo que estaba explicando, que no se ha cumplido nada. Siguiente, Jorge. Aquí está la prueba. Este es el proyecto de ley aprobado en las comisiones. Este es el proyecto de ley que está actualmente en la oficina del presidente del Congreso para solamente ponerlo a debate y que los congresistas que tanto han venido a pasearse acá voten a favor o en contra o se abstengan. Siguiente, Jorge. En la otra parte, ¿no?, donde están firmados ya lo que han juntado los 2 proyectos de ley. Siguiente. Y bueno, lo que les decía, acá está el cuadro comparativo, ¿no?, de la población electoral. Si ustedes ven, Madre de Dios, Tumbes y Norteamérica, el verde somos nosotros, ¿ok? Y como verán, en todos los casos, con excepción de este que era Junín Puno, nosotros no alcanzábamos a Junín en el 2011. Actualmente nosotros acabamos de pasar a Junín porque tenemos ahorita 876.000 electores hábiles. Y Junín tiene 736.000. El siguiente. Por cómo se eligen la cantidad de representantes. Porque no es que yo diga 7 son de los que nos corresponden, porque yo digo que son 7 y otra persona dice 8, otro dice 1, otro dice 2, no. De acuerdo a la ley, ¿no es cierto?, se debe de elegir de acuerdo a la población electoral, y entonces menos de 100.000 o hasta 100.000 tienen un solo congresista, que en este caso es Madre de Dios, y 2 tienen Tumbes, ¿no? Y nosotros estamos acá en la columna de los más altos, ¿no?, porque nosotros tenemos más de 700.000 electores hábiles. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tener la misma cantidad que tienen estos, que tiene Junín, que tiene Amazonas, ¿no?, que son la población electoral más o menos igual que la de nosotros. Siguiente, Jorge. Hay algo que la gente no entiende y creen que cómo se elegiría a los representantes para ser estos representantes al Congreso de los peruanos en el exterior. Muchas personas creen que Javier Serra dice, bueno, yo quiero ser representante, así que yo me voy a presentar y yo voy a ser candidato.
Pero no, señores, los candidatos van a salir de aquellos partidos que estén inscritos en el ROP, que es el registro, ¿no?, de organizaciones políticas en el Jurado Nacional de Elecciones. Solamente esos candidatos los va a tener que poner un partido político inscrito en el ROP. No hay nadie que lo pueda poner yo como que quiero ser independientemente. No existe esa figura, ¿no?, parlamentaria, no existe. Tiene que ser elegido por un partido legalmente inscrito en el ROP, ¿no? ¿Y por cuántos votos saldrá elegido? Igualmente, volvemos a lo mismo. El partido ganador de las elecciones tendrá la cifra repartidora. Como verán, en este año han salido la mayoría de parlamentarios de una fuerza, de un partido político, porque ha sacado la mayor cantidad de votos en cada provincia donde han presentado candidatos. Hay provincias en donde, por decirles Ucayali, eran 2 candidatos y los 2 candidatos son de Fuerza Popular. O sea, no entró ningún otro más. Y hay en otros sitios, como Cajamarca, en donde el candidato que ganó, que no pasó la valla electoral, ¿no?, que es el señor Santos, no ha sacado ningún solo candidato porque no pasó la valla y no pudo poner ningún candidato por más votos que tuviera. Y entonces ahí se han repartido los votos entre todas las demás fuerzas que han pasado los votos. Igual pasaría con el candidato que estuviera en el... No es que yo viva en el Japón, en Estados Unidos, en China. No, a la hora de que tú vas por el partido que está inscrito en el ROP, ahí recién podrás participar en las elecciones y de acuerdo si tu partido sacó, ¿no?, la votación para poder sacar 1, 2, 3 o 4, ahí se repartirán también los congresistas de acuerdo a los votos obtenidos por los partidos políticos. La siguiente, Jorge. Y por lo tanto, le decía yo al final, no hay ningún peruano que vive en el exterior que se crea candidato o que se quede electo ya congresista por ese distrito electoral. No existe. Las funciones de representantes electos son las mismas funciones que tienen los congresistas, que es la función de fiscalización, la función de representación y la función de legislación. Estas son las 3 funciones que tienen los congresistas en todo el país, ¿no?, del distrito que sea, y serían las mismas que tendría el peruano que sale elegido por el distrito electoral del exterior, con hincapié de que en la función de legislación legislativa tendría que proponer leyes que favorezcan a los peruanos que estamos en el exterior. La siguiente. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Qué nos queda? Ya esperamos desde 2001 hasta la fecha, no ha pasado nada, seguimos en lo mismo. Entonces tenemos aquí 2 cosas: organizándonos, ¿no?, medidas de expresión colectiva, ¿no?, para que se elimine la invisibilidad que tenemos de que estamos en el exterior y que solamente no nos venga a buscar en época de elecciones. Por ejemplo, ¿no?, tenemos la alternativa de lograr un referéndum, ¿no?, o que haría que salteáramos la aprobación del distrito electoral en el Congreso de la República. Pues si conseguimos las firmas para poder tener un referéndum, entonces el presidente de la República está en la obligación de convocar a un referéndum nacional para elegir y aprobar la ley de creación del distrito electoral. Bueno, la otra, ¿no?, es tener comunicaciones masivas vía email, vía correos, ¿no?, para que puedan, digamos, llenarle la bandeja a los congresistas y que vean que sí somos los 3 millones que estamos acá. Y lo siguiente es protestar mediante la suspensión de envíos, ¿no?, mundiales de remesas por un día, solamente un día, para que el gobierno vea que va a perder 10 millones de dólares más o menos en remesas ese día que no se envía la plata. Siguiente, por favor. Y todos los que alguna vez buscaron nuestros votos se burlan diciendo que ellos nunca se pondrán de acuerdo, no saben que yo voto en contra del distrito electoral y tendrán que elegirnos una y otra vez. Porque sí, ellos se ríen de nosotros todas las elecciones, vienen, nos buscan, nos ofrecen el oro y el moro, nos dicen que sí, que van a votar por nosotros, que van a elegir nuestro distrito electoral.
Terminadas las elecciones, simplemente se ríen y dicen, bueno, ya pasaron, dentro de 5 años los iré a buscar de nuevo. Así que ahí siguen durmiendo el sueño los justos, ¿no? Y hay algo que es muy importante, que todo esto que les estoy explicando se puede leer en el diario de debate del Congreso. Ustedes entran por internet al diario de debate del Congreso de la República del Perú y todo lo que les he puesto acá, todos los cuadros, lo van a ver ustedes mismos, que no es un invento de nadie. Y si nosotros hemos logrado sobrevivir en tierras lejanas, ¿qué no podríamos hacer por el Perú? ¿Qué no podríamos aportar al Perú? Porque no solamente es aportar a nuestros peruanos que vivimos afuera del Perú, sino también a nuestros compatriotas que están allá. Todos tenemos familia en el Perú, y entonces somos todos un solo grupo. La siguiente forma. Yo acá he puesto un pensamiento que me parece que es muy importante, ¿no? Por eso es que no importa quién comience, cómo se llame, qué nombre le pongan al movimiento, ¿no? Lo primero que hay que pensar es en el Perú y en todo lo que nosotros los peruanos en la historia hemos logrado y que podemos hacer por el Perú. La unión hace la fuerza. Viva el Perú. Viva el Perú. Sí. Hay más. Las opciones a tomar. Estas son las más complicadas, señores. Aquí están las opciones a tomar a partir del 2016. De acuerdo con la última convención realizada en Lima, octubre de 2015, se autorizó un grupo de 4 personas para personarse a las oficinas de la OMPI y comprar 2 kits. El primero para la formación de un partido político y el segundo para obtener las firmas para un referéndum. Que era el referéndum que les estaba explicando para evitar que el Congreso apruebe o nos siga venciendo con la creación del distrito electoral. Estos son los kits electorales que están corriendo, ¿no? En el Perú y en algunas partes del exterior. Ya están comprados, acá está el número con el que se ha comprado, ¿no? Tanto para el referéndum como para el partido político. Estos padrones están siendo, se ha contratado a un grupo de operadores políticos en el Perú para que podamos obtener las firmas que van a quedar siguiente Jorge. Porque ¿qué pasa? A partir del próximo año, todos los partidos políticos que no pasaron la valla electoral pierden su inscripción y al mismo tiempo dejan las firmas libres. Entonces, no somos los únicos. Hay 20, ¿no?, ciudadanos que ya han comprado kits electorales para formar partidos políticos, entre ellos, pues, Julio Guzmán, ¿no? Porque ahora él quiere también tener su partido político. Pero, bueno, el Perú es amplio y ajeno, ¿no? Ancho y ajeno, como decía Ciro Alegría, así que a todos va a haber, hay que buscar con quienes nosotros podemos coordinar para que podamos sacar uno de los dos, o el partido político o el referéndum. Siguiente, Jorge. Bueno, acá está quiénes son los partidos que de acuerdo a la ley han perdido su inscripción por no pasar la valla electoral, deberán volver a recolectar firmas. Democracia Directa de Gregorio Santos, Perú Posible de Alejandro Toledo, Frente Esperanza de Fernando Olivera, Progresando Perú de Miguel Hilario y el Partido Orden de Ante los Flores Arauz. ¿Okay? Siguiente. Tener nuestra propia represión no es imposible, ni siquiera la formación de un partido político es imposible. Y está claro que en estas últimas elecciones, el 5% que pasó la valla electoral, ¿no?, fue de 800.000 votos, que fue Alianza Popular. Con esos 800.000 votos, Alianza Popular ha sacado 5 congresistas y ha pasado la valla electoral. Entonces, nosotros somos 3 millones de peruanos, necesitamos solamente para poder inscribir un partido 547.864 firmas, ¿no?, que es el 3% de los 18 millones que votaron en las últimas elecciones, porque no votaron los 19, solamente los 18 millones que votaron son de eso se saca el porcentaje que es el 3%. Medio millón de firmas, no podemos sacar los 3 millones de peruanos que tenemos, aunque sea todos familiares en el Perú, ¿no?, y que puedan también apoyarnos. Por favor, esta cifra es irrisoria para nosotros. Y para lograr saltar a los congresistas al Parlamento, nosotros necesitaríamos sacar las firmas para el referéndum de tan solo 500.000 firmas, un poco menos de lo que se necesita para el partido político. 500.000 firmas para un referéndum, ok,
Ok, hay mucha gente que no está de acuerdo con el partido político, ok, solamente busquemos el referéndum. Estas son dos opciones, pueden salir más opciones en el camino, pero cualquiera de estas dos opciones son viables para nosotros. Siguiente. Yo con esto quiero acabar y explicarles que AIPU tiene muchos años de lucha con esto. Uno de los que comenzó en el 2001 fue el señor Salazar, Julio Salazar, que es miembro de ustedes, ¿no? Organizador, uno de los principales miembros. Por su avanzada edad ya no tiene el mismo empuje que tenía probablemente hace 10 o 15 años atrás, pero él fue el que comenzó con este proyecto de sacar adelante el distrito electoral para los peruanos en el exterior. Yo quiero hoy día pedirles a todos los miembros de IPU, con todos los capítulos que hay, que apoyen el lograr tener el distrito electoral 27, por el camino que sea. Si el Congreso de la República, que ahora tiene la mayoría absoluta de los congresistas del Fujimori, que fueron los que nos ofrecieron y nos dijeron que sí iban a aprobar el proyecto, no lo aprueban, tenemos la alternativa al referéndum. Y por último, ¿por qué no? Solamente para poder sacar a nuestros representantes, crear un partido político nuevo, que se llame como se llame, no importa. Ya se puso la primera piedra, sigamos apoyando. Apoyemos a todos los peruanos que tienen el sagrado deber de velar por nuestra familia en el Perú, y por qué no decirlo, por cuando nuestra vejez regresemos algún día a nuestra patria. Y vive el Perú.